Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 89 del curso de geometría. En esta lección finalmente terminamos de demostrar el teorema que nos dice que el volumen de cualquier paralelepípedo es igual a el producto de la base, de la medida de la base, de una de sus bases, ¿verdad?, por la medida de la altura que le corresponda a esa base que ya hemos escogido, ¿verdad? Ya nosotros hemos demostrado previamente, ¿verdad?, y lo hemos usado a través de la demostración de este teorema, que el volumen de cualquier paralelepípedo rectángulo se busca igual el producto de la medida de una de sus bases por la medida de la altura que le corresponda a esa base que ya hemos escogido, ¿verdad? Bien, y ya habíamos llegado a eso, ¿verdad?, que el volumen de este paralelepípedo oblicuo original es el que yo quiero demostrar, que es igual al producto de la medida de su base, que es esta B minúscula que tenemos aquí por su altura, que es H, es igual al volumen de este paralelepípedo rectángulo V', que sabemos entonces que es igual al producto de la medida de su base, que la hemos identificado como B sub minúscula prima, por su altura, que es H. Fíjense que en ambos casos la altura para ambos paralelepípedos, el oblicuo original y el rectángulo al cual hemos llegado, es la misma, ¿verdad? Así que fíjense que este volumen V' sabemos que es B' por H, y yo quiero ver que eso es lo mismo que este volumen, ¿verdad? Fíjense que H es igual para ambos. Nos faltaría ver si este valor B', que tiene que ser igual a un valor a otro valor, es el que corresponde precisamente a esta B minúscula que está en el paralelepípedo oblicuo V original. Pues para eso estábamos haciendo el siguiente análisis. Habíamos hecho esto en la clase pasada, pero yo lo reescribí aquí, así que usted reescriba, porque ahora como lo reescribí se ve más claro. Dice, primeramente, fíjense que la cara ABFE, ¿cuál es esa cara? ABFE, esta cara que corresponde o que representa o que se tomó como base de este paralelepípedo oblicuo original, V. Dice que es un paralelogramo, porque recuerda que al ser esto un paralelepípedo oblicuo, todas sus caras son paralelogramos. Con base, que la voy a escoger de medida BF, o sea que voy a tomar la base de este paralelogramo que esté en la base de ese paralelepípedo oblicuo V, la voy a tomar como la medida de este segmento, BF, ¿verdad? Por eso es que BF no le pongo radicación, que es la medida de. Y la altura, recuerde que la altura de un paralelogramo corresponde a la medida del segmento que es perpendicular al lado del paralelogramo que hemos escogido como base. Y fíjense que este segmento IJ es perpendicular a ese segmento BF. ¿Por qué? Porque ese segmento IJ es la intersección de este plano que es perpendicular a esas cuatro aristas, ¿verdad?, con el plano que contiene a la base esa ABF, ¿verdad? Bueno, pues entonces la medida de la altura de ese paralelogramo que está en la base de ese paralelepípedo oblicuo V es IJ, ¿verdad? Tiene medida IJ. Luego dice, vea que la cara MNRQ, ¿cuál es esa cara? Pues mire, da la casualidad que es esta cara de abajo, MNRQ, esa cara de abajo de este paralelepípedo, que yo sé que es un paralelepípedo recto, V sub 1, porque lo demostramos en el transcurso de la demostración, ¿verdad?, de la prueba. Bueno, pues esa otra cara, al ser una cara de un paralelepípedo recto, en este caso, también tiene que ser un paralelogramo, perdón. ¿Veis? Lo dice, un paralelogramo con base NR. Pues estoy escogiendo la medida de este lado de ese paralelogramo que está en la base de ese paralelepípedo recto V sub 1 como base de él, ¿verdad?, de ese paralelogramo. Y entonces la altura del segmento perpendicular, bueno, pues este segmento que está aquí, ¿verdad?, es perpendicular a esta base NR. ¿Por qué? Porque recuerde que esta es la misma línea, ¿verdad que sí? Porque esto que está acá es una extensión de esta línea, así que todo esto es una recta, parte de una recta, ¿verdad?, completa. Y entonces, como este cuadrilátero que está aquí era una nueva posición de la sección recta, esta que hemos tomado en el paralelepípedo oblicuo original V, entonces este segmento es paralelo a este, y por lo tanto, si esto aquí originalmente, al ser una sección recta, era perpendicular, aquí también es perpendicular este segmento a este otro segmento que estoy tomando como base. Así es que la altura de ese paralelogramo que está en la base de ese paralelepípedo recto V sub 1 es MN, que coincide, ¿verdad?, con IJ. Así que tiene altura MN que coincide con IJ, ¿verdad? Bien, y recuerde que la base que hemos tomado NR pues tiene que ser igual a la base FBF, porque recuerde que estas aristas laterales las tomamos congruentes a las aristas laterales correspondientes en el paralelepípedo V original. Y entonces finalmente vea que la cara
A', B', F', E', que es esta que está aquí. A', B', B', F', E', esta que está aquí, que es la base de este último paralelepípedo V', que demostramos que era rectángulo, más que recto es rectángulo. Yo voy a tomar como base de ese paralelogramo que está aquí abajo, al lado, o a la medida de la arista F', que es esta que está aquí, ¿no? Y yo digo que eso mide lo mismo que el segmento aéreo, ¿no? La medida es igual. ¿Por qué? Porque fíjense que si estos dos rectas que están aquí, o son partes de unas rectas que están aquí, son paralelas, ¿verdad? Porque son extensiones de dos líneas que realmente son paralelas, y esto es perpendicular, NR es perpendicular a esto, y F', es perpendicular también a esas dos rectas que son paralelas, ¿verdad? Porque eso lo demostramos en el transcurso de la prueba. Pues entonces este segmento tiene que ser congruente con NR, por eso decimos que F', es congruente o mide lo mismo que NR. Y habíamos visto que NR, ¿verdad? Míralo aquí, se había tomado congruente con BF, ¿verdad? Y entonces la altura de este paralelogramo que está en la base de ese último paralelepípedo rectángulo V', dice que es de medida B'F'. Tomamos este segmento. ¿Por qué? Porque recuerde que la altura de un paralelogramo es la medida del segmento que es perpendicular a la base de ese paralelogramo. Y si la base la estoy tomando con este segmento que está aquí, pues entonces la altura es esta, porque ese segmento, yo sé, lo probamos aquí, que es perpendicular a este segmento, ¿verdad? Todos los ángulos de este paralelepípedo rectángulo eran rectos, de todas las caras, ¿verdad? Así que efectivamente es igual a B'F', la altura, pero yo había tomado B'F', congruente con esta arista, porque estas aristas que están aquí, estas cuatro aristas laterales, se toman congruentes con estas cuatro aristas laterales del paralelepípedo recto V sub 1. Así que B'F' es lo mismo que MN, ¿verdad? Que es lo que estoy diciendo aquí. Y habíamos visto en esta discusión que MN era igual a I molar. Así que en consecuencia, el área de este paralelogramo que está aquí como base de este paralelepípedo rectángulo V sub 1, ¿cómo se busca el área de cualquier rectángulo, de cualquier paralelogramo? Pues multiplicar la medida de su base, que es F'E', por la medida de su altura, que es B'F'. Pero por aquí vimos que F'E', mira aquí, es lo mismo que BF, así que en vez de F'E' pongo BF. Y se va a multiplicar por B'F', que aquí dice que es lo mismo que IJ, así que sustituimos. Esto lo sustituimos por BF y esto lo sustituimos por IJ. ¿Sí? Pero fíjense que eso nos da entonces el área de B'. ¿Verdad? Pero también, entonces si yo multiplico BF por IJ, mire que estoy multiplicando la base de este paralelogramo original en el paralelepípedo original oblicuo V por su altura IJ. Así que eso me da la base, el área de esta base que la habíamos llamado B minúscula, perdón. En consecuencia, si yo sustituyo el volumen de V', que como es un paralelepípedo rectángulo, sabemos que se determina multiplicando la medida de su base, que es B', por su altura, que es H, va a ser igual a BH, porque hemos visto por aquí que B', este valor que está aquí, es igual a B. Así que en vez de primo puedo sustituir por B. En vez de primo puedo sustituir por B, porque son iguales, ¿verdad? Y por H, estaba ahí. Pero habíamos visto que el volumen V' era igual al volumen V. Y así es que el volumen V es igual a esta multiplicación. ¿Pero qué es esta multiplicación? B minúscula, que es la medida del área de esta base de ese paralelepípedo oblicuo V, por H, que es la altura. Y eso es lo que yo quería demostrar, que el volumen de cualquier paralelepípedo, oblicuo o no, es igual al producto de la medida de el área de su base por la medida de la altura que le corresponda a esa base en ese paralelepípedo cualquiera que tomemos. Pues al fin terminamos la demostración de ese teorema, ¿ok? Así que resumiendo, ¿qué nos ha dicho este teorema? Que el volumen de cualquier paralelepípedo, sea oblicuo, sea recto o sea rectángulo, se busca siempre multiplicando la medida del área de una de sus bases por la medida de la altura que le corresponda a esa base que ya hemos escogido en esos paralelepípedos. ¿Okay? Vamos a ver este par de ejemplos. El primero dice, un paralelepípedo tiene 12 pulgadas cuadradas de área en su base y 6 pulgadas de altura. Señalan aquí, y 6 pulgadas de altura.
pero quedó ese detallito de altura. Pues su volumen será V igual a B por H. Fíjense que aquí la fórmula puse como poníamos cuando estudiamos el área, el volumen más bien, de un paralelepípedo rectángulo cualquiera. B mayúscula por H. Fíjense que en esta discusión pusimos B minúscula por H, identificamos el área de la base de los paralelepípedos con una letra B minúscula, no con una letra B mayúscula, que era como la habíamos identificado originalmente, porque aquí había unos puntos llamados B, y se podría confundir usted una B mayúscula con ese punto B, ¿okay? Pero en general es B mayúscula por H, el área de la base por la altura. El área de la base, mira, que es 12 pulgadas cuadradas, y la altura, nos dicen que es 6 pulgadas. Y si yo multiplico 12 por 6 da 72, y pulgadas cuadradas por pulgadas a la 1 da pulgadas a la 3, ¿verdad? Si los exponentes 2 más 1, 3. Así que el volumen de un paralelepípedo con estas características es 72 pulgadas cúbicas. Fíjate, segundo ejemplo, dice un paralelepípedo tiene base con una altura de 3.2 centímetros sobre una altura, perdón, tiene una altura de 3.2 centímetros sobre una base de 5.42 centímetros. Así que fíjense que ahora no nos están dando el área del paralelogramo en la base de ese paralelepípedo, sino que nos están dando la medida de su altura y la medida de su base, ¿verdad? Si la altura del paralelepípedo, no de la base del paralelepípedo, ¿verdad? De la base, en la base del paralelepípedo, si la altura del paralelepípedo es 7.02 centímetros, su volumen es, bueno, volumen igual a el área de la base por la altura. Pero el área de la base, como aquí nos dan la base, la medida de la base, mirad aquí, de la base del paralelepípedo, ¿verdad? Y nos da la altura, pues entonces el área de esa base será, esa B mayúscula será la multiplicación de 3.2, que es la altura, por 5.42, que es la base, ¿verdad? Y eso completo, esa multiplicación me da el área de la base de ese paralelepípedo por la altura del paralelepípedo, que dice aquí que es 7.02 centímetros. Y si usted multiplica 3.2 por 5.4 por 7.02, ya sea manualmente o usando una calculadora, va a dar 121.755. ¿Y qué nos dan? ¿Qué unidad nos dan? Bueno, para multiplicar centímetros por centímetros por centímetros, centímetros a la, y son los exponentes 1, 2, 3 centímetros cúbicos. Así que sería el volumen de ese segundo paralelepípedo que nos dan ahí. Bueno, vamos a ver ahora este teorema. Al fin salimos del teorema este, que nos tardó tanto en demostrar. Y vamos a ver un teorema nuevo que dice: el plano que pasa por dos aristas opuestas de un paralelepípedo divide a ese paralelepípedo, en dos prismas triangulares de base que son triángulos equivalentes. Que recuerden que sólidos equivalentes significa que tienen el mismo volumen, tienen volumen igual. Bueno, pues vamos a ver la demostración. Dice: sea A, C, C', A'. El plano que pasa por las aristas opuestas A', y C', del paralelepípedo, vamos a ir aquí abajo aquí, siguiente. El paralelepípedo. El paralelepípedo, que se va a llamar A', B', C', D, perdón, A, B, C, D. Vaya A', B', C', D'. Así que esas son las dos bases de ese paralelepípedo. Vamos a hacer un dibujito aquí que nos represente a ese paralelepípedo. Ya, por fin y al cabo, podemos borrar esto, ¿verdad? Y vamos a dibujar un paralelepípedo cualquiera, ¿no? No tiene que ser rectángulo ni recto, lo vamos a hacer oblicuo, ¿okay? Mírenlo aquí. Vamos a hacer unas aristas laterales. ¿Verdad? Y entonces también estos lados paralelos.
todavía. Aquí. Está sólido. Bueno, ahí tenemos el paralelepípedo, cualquiera. Y yo voy a considerar este plano. Dicho sea de paso, vamos a identificar aquí. Este es A, B, C, D. A, B, C, D. C, D. Y este es A', B', C', D'. ¿Okay? Ese es el paralelepípedo A, B, C, D raya. A', B', C', D'. Yo voy a considerar el parano ACC', A', que pasa por las aristas opuestas a A', esta que está aquí, y CC', esta que está acá, ¿verdad? Son aristas opuestas, ¿verdad? Estas son aristas contiguas o adyacentes, estas son opuestas. Pues el parano pasa por esas dos, cruza y deja esta marca en ese paralelepípedo, ¿verdad? Ahí interseca y aquí intersecta, ¿verdad? Pues yo quiero demostrar que ese plano que me ha cortado ese paralelepípedo original y que pasa ese plano por dos aristas opuestas del paralelepípedo original, divide al paralelepípedo original en dos prismas triangulares. Miren, el primer prisma triangular es este, A, B, C, D', este que está aquí, ¿verdad? Este prisma del frente. El prisma triangular del frente va a dar igual que el volumen del prisma triangular que queda atrás, el A, C, D, D'. ¿Okay? Así que queremos ver que el volumen de el prisma triangular ABC raya D', que este prisma, repito, este prisma triangular que queda ahí separado hacia el frente de ese prisma, de ese paralelepípedo, ¿verdad? Oblicuo original, va a ser igual al volumen del prisma triangular que queda atrás, que sería el ACD raya D'. ACD, no, la esta D, raya D'. Y eso es lo que queremos demostrar, ¿eh? Que ese paralelepípedo original ABCD, A', B', C', D', al yo pasar un plano a través de dos aristas de ese paralelepípedo oblicuo original opuestas, divide a ese paralelepípedo original en dos prismas triangulares que tienen bases triangulares, ¿eh? Este es un triángulo aquí abajo, este es un triángulo arriba, el prisma que queda hacia el frente triangular y otro prisma triangular que queda hacia atrás, ¿verdad? Los dos tienen igual volumen, ¿okay? Y eso es lo que vamos a demostrar en la siguiente lección, en donde los espero ya pronto. Nos vemos entonces.